o veo el cuerpo de mi padre, o no puedo creer nada. Eso dijo Marisol Sosa frente a las cámaras de televisión, llorando, desesperada, en una calle de Miami. Llevaba 2 días buscando el cadáver de su padre. Fue a 3 funerarias, a un hospital, a la policía, y en ningún lugar había registro de alguien llamado José Rómulo Sosa Ortiz. El príncipe de la canción había muerto. Pero nadie sabía dónde estaba su cuerpo. Solo una persona lo sabía, su hija menor, Sarita. Y no contestaba el teléfono. Si te gustan estas historias de leyendas de la música mexicana, de lo que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana subo una historia nueva que no vas a encontrar en ningún otro canal. No te la pierdas. Ahora sí, vamos con la historia más perturbadora de la música mexicana. José José fue la voz más hermosa que México ha dado. No la más fuerte, no la más potente, la más hermosa. Una voz que acariciaba, que entraba por los oídos y se quedaba en el pecho. El triste, la nave del olvido, Gavilán o Paloma. Canciones que un país entero se sabe de memoria. Canciones que suenan en las bodas, en las cantinas, en las madrugadas de soledad donde solo la música entiende lo que sientes. Pero detrás de esa voz había un hombre roto. Un hombre que luchó contra el alcohol durante décadas, que tuvo 3 matrimonios, que vio cómo su voz, ese regalo divino, se fue apagando lentamente por el abuso y la enfermedad, y que al final de su vida, cuando más necesitaba a su familia, fue separado de ella. Esta es la historia de cómo José José, el hombre que le cantó al amor como nadie, murió sin el amor de los suyos, separado, escondido, en un país que no era el suyo, mientras sus hijos lo buscaban por las calles de Miami como si buscaran a un desaparecido. Pero para entender cómo llegamos ahí, hay que conocer primero a las personas que lo rodeaban, y sobre todo, a la persona que decidió quedárselo. José José tuvo 3 matrimonios, pero los que importan para esta historia son 2. El segundo, con la actriz Anel Noreña, le dio 2 hijos, Marisol y José Joel. Fueron los hijos que crecieron con él cuando era el ídolo de México, los que lo vieron llenar escenarios, los que también lo vieron caer en el alcohol y levantarse, los que lo conocían de verdad. El tercer matrimonio fue con Sara Salazar, una mujer cubano-americana que conoció en Miami. Con ella tuvo una hija, Sara Sosa Salazar, conocida como Sarita. Y desde el principio, la relación entre los hijos del segundo matrimonio y la tercera esposa fue tensa, desconfianza, celos, lucha por la atención del padre. 2 familias que compartían un mismo hombre, pero que vivían en mundos completamente opuestos. Mientras José José estuvo sano y activo, la tensión se mantenía bajo control. Había distancia, pero había paz. Todos tenían acceso al padre. Todos podían llamarlo, visitarlo, pasar tiempo con él. Pero cuando llegó la enfermedad, todo cambió. Porque la enfermedad no solo debilitó a José José, debilitó su capacidad de decidir. Y cuando un hombre no puede decidir por sí mismo, quien lo rodea decide por él. En 2017, a José José le diagnosticaron cáncer de páncreas, uno de los cánceres más agresivos que existen. Lo trataron en el Instituto Nacional de Nutrición en Ciudad de México. Los médicos diseñaron un plan. Había esperanza. El tratamiento estaba funcionando. Pero en febrero de 2018, algo inexplicable sucedió. Sarita apareció en la casa donde su padre se recuperaba. Llegó de improviso, sin maleta, sin aviso, y convenció a José José de viajar con ella a Miami. Los médicos le advirtieron que el vuelo era peligroso, que podía morir en el avión, que no debía interrumpir el tratamiento. No importó. Sarita se lo llevó. Desde ese momento, todo cambió. José Joel y Marisol dejaron de tener acceso a su padre. Las llamadas no se contestaban, los mensajes no se respondían, los intentos de visita eran bloqueados. José José, el hombre cuya voz había consolado a millones,
estaba incomunicado en un departamento de Miami con su hija menor y su tercera esposa. José Joel no tuvo miedo de usar la palabra secuestro. Porque no hay otra palabra. Mi padre está secuestrado por Sarita. Una acusación gravísima, que salió en televisión nacional, que dividió a México en dos. Los que creían que Sarita cuidaba a su padre y los que creían que lo tenía prisionero. Se filtraron audios donde se escuchaba a Sarita presionando a José José para firmar documentos que le darían a ella el control total de las regalías después de su muerte, documentos que la convertirían en la única persona con poder de decisión sobre todo. Y José José, debilitado, enfermo, sin fuerzas para resistir, firmó. En otro audio, se escuchaba a Sarita hablando de cómo se llevaría a su padre, a pesar de la negativa de la ex-manager Laura Núñez. Yo me lo llevo, decía con una determinación que helaba la sangre. José José grabó un video en 2018 diciendo que no estaba secuestrado, que estaba bien, que estaba con su hija. Pero quienes lo conocían dijeron que ese video era todo menos tranquilizador. Se le veía delgado, débil, con la mirada perdida, como alguien que dice lo que le piden que diga. Y mientras México debatía si era secuestro o cuidado, si Sarita era la heroína o la villana, José José se apagaba, lentamente, en silencio, lejos de la mitad de su familia, lejos de su país, lejos de todo lo que lo hizo quien era. El 28 de septiembre de 2019, Sarita llamó a José Joel. Estaba llorando. Le dijo que su padre había muerto. José Joel se quebró. Pero en medio del dolor, hubo un acuerdo. Verse en Miami, reunirse, ser familia, despedir al padre juntos. José Joel y Marisol volaron a Miami al día siguiente. Llegaron antes del mediodía, y ahí empezó la pesadilla. Sarita dejó de contestar el teléfono, no respondía mensajes, no abría la puerta. Desapareció, y con ella desapareció el cuerpo de José José. Lo que siguió fue un peregrinaje que todo México vio en televisión en tiempo real. José Joel y Marisol, acompañados por decenas de periodistas, fueron de funeraria en funeraria. 3 funerarias diferentes. En ninguna había registro de José Rómulo Sosa Ortiz. Fueron al hospital, la policía los sacó. Fueron a las oficinas policiales. Nadie tenía información. Marisol dijo algo que se quedó grabado para siempre. O veo el cuerpo de mi padre o no puedo creer nada. No era una frase dramática, era la desesperación real de una hija, que no sabía si su padre estaba realmente muerto o si todo era otra maniobra. José Joel fue más directo. No entiendo por qué estamos viviendo esto. No nos interesa ni el dinero ni la herencia. A mí no solo se me fue el artista, a mí se me fue mi papá. Y la voz se le quebró en televisión nacional. Mientras tanto, Sarita apareció en la televisión de Estados Unidos, arreglada, maquillada, dando entrevistas en inglés. José Joel, al verla, no pudo contenerse. No quiero pensar que se quiera congraciar con quien la esté entrevistando. Si nos está pidiendo que hagamos familia, pero nos enteramos que ella está despreocupada dando entrevistas. ¿A qué estamos jugando? 3 días tardaron José Joel y Marisol en encontrar dónde estaba el cuerpo de su padre. 3 días de buscar por las calles de Miami al príncipe de la canción como si fuera un desaparecido. Y cuando finalmente lo encontraron, la pelea no había terminado. Apenas empezaba. México exigió que José José fuera llevado a casa. El gobierno ofreció un homenaje nacional. Los fans llenaron la Plaza Garibaldi de veladoras y flores. Todo un país quería despedirse de su príncipe. Pero Sarita no quería soltar el cuerpo. No quería que se lo llevaran a México. No quería que los hijos mayores tuvieran ningún control sobre la despedida. Y empezó una batalla legal que se resolvió de la forma más macabra posible. Dividieron el cuerpo. La mitad de las cenizas se quedó en Miami, con Sara Salazar y Sarita. La otra mitad fue llevada a México, al Panteón Francés de la Piedad en Ciudad de México,
donde los fans pudieron despedirse. Piensa en eso. El príncipe de la canción, el hombre que cantó sobre el amor como nadie en la historia de México, fue partido en dos. Literalmente, la mitad en un país, la mitad en otro. Como su familia, como su vida. Dividido hasta después de muerto. José Joel y Marisol iniciaron una batalla legal que duró años. Querían saber de qué murió exactamente su padre. Querían saber qué pasó en sus últimos días. Querían saber si los documentos que Sarita le hizo firmar eran legítimos. Querían una autopsia. Por las buenas o por las malas, dijo José Joel. Las respuestas nunca llegaron del todo. Sarita guardó silencio. Sara Salazar guardó silencio. Y la verdad sobre los últimos días de José José se quedó encerrada en un departamento de Miami que nadie más pudo abrir. José José le cantó al amor toda su vida. Pero al final, el amor le falló. O más bien, la gente que decía amarlo le falló. Porque mientras unos lo escondían y otros lo buscaban, mientras unos firmaban documentos y otros suplicaban verlo, mientras unos daban entrevistas en televisión y otros lloraban en la calle, él se iba. Solo. En silencio. En un país que no era el suyo, lejos de su público, lejos de su música, lejos de la mitad de sus hijos. La voz más hermosa de México se apagó sin que nadie la escuchara. Sin un último concierto, sin una despedida, sin un adiós. Solo un teléfono que sonó una mañana con la noticia que todos temían. Y después, 3 días de buscar un cuerpo que nadie encontraba. Lo más devastador de esta historia no es la pelea entre hermanos, no es la herencia, no es la batalla legal. Lo más devastador es imaginar a José José en sus últimos días, solo en un departamento de Miami, lejos de todo, preguntándose, tal vez, ¿por qué el hombre que le cantó al amor con más belleza que nadie en el mundo terminó muriendo sin él? ¿Tú crees que Sarita protegió a su padre o lo secuestró? Dímelo en los comentarios. Este es el debate más intenso de la música mexicana y quiero saber de qué lado estás. Dale like si esta historia te dejó sin palabras. Suscríbete si todavía no lo has hecho. La próxima historia es sobre otra leyenda mexicana que tuvo un final igual de devastador. Activa la campana para que no te la pierdas. Y comparte este video con alguien que haya crecido escuchando a José José. Que sepa lo que realmente pasó. Que sepa cómo terminó el príncipe. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.